Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: en el circuito de la figura, en el instante t igual a 0, se cierra el interruptor. Sabiendo que la bobina y el condensador están inicialmente descargados, calcular la expresión de la intensidad por la bobina para t mayor que 0. Representar gráficamente esa variable, calculando el valor de su derivada en el origen, el valor máximo que alcanza y el instante en el que ocurre. Vale. Tenemos un circuito con dos elementos que almacenan energía. En este caso tenemos un condensador y una bobina. Ambos elementos están en paralelo, por lo que tenemos un circuito resistencia, bobina y condensador paralelo. Vale. Por lo tanto, su respuesta transitoria será de segundo orden. Es decir, cuando el interruptor se cierre, la fuente de corriente alimentará una resistencia, un condensador, otra resistencia y una bobina. Es decir, todo en paralelo. Resistencia, L de la bobina y C del condensador. Hay dos resistencias, pero bueno, están en paralelo, se puede calcular la resistencia en paralelo de ambas. Bueno, como es de segundo orden, lo primero que hacemos es calcular las constantes de amortiguación y la frecuencia de resonancia. Para la constante de amortiguación, como es un circuito RLC paralelo, tenemos G partido de 2C, que G es 1 entre la resistencia, sustituyendo todo nos queda 200 radianes por segundo. La resistencia es de 5, ¿por qué? Porque son las dos resistencias del circuito en paralelo. Una de 6 ohmios y una de 30. 6 por 30 partido de 6 más 30 y queda 5 ohmios. Esta es C, 0,5 milifaradios. Y ya está, eso es todo. Nos queda 200 radianes por segundo la constante de amortiguación. Para la frecuencia de resonancia tenemos 1 partido de la raíz cuadrada de L por C. Pues sustituyendo nos sale también 200 radianes. ¿Qué pasa? Pues cuando la constante de amortiguación y la frecuencia de resonancia son iguales, tenemos un circuito críticamente amortiguado. Por lo tanto, la raíz es una raíz real doble y negativa. S es igual a menos 200 radianes por segundo. Por lo tanto, la intensidad seguirá una ecuación de la forma f de t es igual a f cuando t tiende a infinito más dos constantes, K1 más K2 por el tiempo, y todo esto multiplicado por e elevado a la raíz por el tiempo también. Sabemos que la ecuación tendrá esta forma porque es un circuito críticamente amortiguado, como hemos analizado previamente. Si fuera otro tipo de circuito, la ecuación tendría otra forma que veremos en otros ejercicios. Vale, pues entonces empezamos a calcular la intensidad cuando t tiende a infinito será de 4 amperios. ¿Por qué? Pues ya sabemos que en régimen permanente las bobinas actúan como un cortocircuito. Entonces, el condensador abre el circuito por aquí y la corriente que venga pues preferirá venir por la bobina, ya que no hay ninguna resistencia. No ofrece resistencia al paso por la bobina. Sin embargo, pasar por alguna de las dos resistencias cuesta más, lleva más esfuerzo. Por lo tanto, la corriente prefiere ir por un conductor que no ofrezca resistencia, que en este caso es la bobina. Toda la corriente, los 4 amperios, pasarán por la bobina. Y luego nos falta calcular las constantes K1 y K2. Vale, pues para eso utilizamos las condiciones de contorno. ¿Dónde? En t igual a 0. ¿Cuál es la intensidad en t igual a 0? Pues sabemos que es 0. ¿Por qué? Vale, pues volvemos al circuito. Vale. Justo cuando se cierre el circuito, no se puede producir una discontinuidad en la intensidad que circula por la bobina. Por lo tanto, si antes de abrir el interruptor, si antes de cerrar el interruptor, por aquí circulaban 0 amperios, justo al cerrar el interruptor seguirán circulando 0 amperios. No puede haber una discontinuidad en la intensidad de una bobina. Y por otro lado, sí que puede haber una discontinuidad en la tensión de una bobina. ¿Pero qué pasa? Pues como tenemos en paralelo
un condensador no puede haber discontinuidades en las tensiones de un condensador. Y antes de cerrar el circuito, entre estos dos puntos hay 0 voltios. Por lo tanto, al cerrar el interruptor, entre estos dos puntos también habrá 0 voltios. De aquí a aquí habrá una caída de tensión de 0 voltios. Por el condensador que tenemos en paralelo. Pues por esa razón, la tensión en la bobina para T igual a 0 es de 0 voltios. Vale, y luego a la derecha de la igualdad, pues para la intensidad tenemos que F infinito, hemos dicho que vale 4. Y luego nos queda K1, porque K2 se multiplicará por 0 y se va. Y a esta T también es un 0 y E elevado a 0 es un 1. Por lo tanto nos queda 4 más K1, que es esto que hemos puesto aquí. Vale. Y en la tensión tenemos que calcular la tensión entre los terminales de una bobina es L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Vale. Y eso lo evaluaremos en T igual a 0. La derivada de la intensidad con respecto al tiempo nos queda esto de aquí. Si sustituimos por T igual a 0, nos queda L por menos 200 por K1 más K2, pero L, como a este lado tenemos un 0, pues se va. Y nos queda menos 200 K1 más K2. Vale, pues tenemos ya dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo el sistema nos queda que K1 es menos 4 y K2 menos 800. Sustituyendo esto en la ecuación nos queda que la intensidad en la bobina es 4 menos 4 más 800T por E elevado a menos 200T. Esto en una unidad de amperios. Vale. Luego, el ejercicio nos pedía más cosas. Nos pedía representar gráficamente la variable, calculando el valor de su derivada en el origen y el valor máximo que alcanza y en qué instante ocurre eso. Vale, pues la derivada en el origen. Si derivamos esta expresión, nos queda esto operando, al final nos queda este número de aquí, que son 1,6 millones por T por E elevado a menos 200T. Vale, en el origen, si sustituimos esta T y esta T por un 0, pues nos queda 0. Es decir, la derivada de la intensidad en el origen será 0. Y después el punto máximo es la derivada igualada a 0, pues despejar T. Vale, pues en este caso el punto máximo es cuando T tiende a infinito, es decir, conforme aumenta T, también aumenta la derivada de la intensidad. Entonces la intensidad máxima la tendremos en régimen permanente porque siempre tenderá a los 4 amperios, que es el máximo. Conforme aumente el tiempo se irá acercando a esos 4 amperios. Entonces, pues eso. Aquí está representada la intensidad en la línea azul y desde que se cierra el interruptor empieza a aumentar hasta que tiende a los 4 amperios cuando T tiende a infinito. Y luego también está representada la tensión, que tiene un pico más o menos a los 5 milisegundos y luego ya empieza a caer cuando se alcanza el régimen permanente. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.